Este 2024 México vivirá las elecciones más grandes de su historia. El próximo 2 de junio alrededor de 98 millones de personas votarán para elegir más de 20.367 puestos públicos a nivel federal y local. Soy Rodrigo Dícar y esto es Click News. Además de elegir a nuestro próximo presidente, o muy probablemente la primera presidenta en la historia de México, a nivel federal se elegirán 500 diputados y 128 senadores. También 8 estados de la República Mexicana van a elegir gobernador y la Ciudad de México a su jefe o jefa de gobierno principalmente. Entre los nombres propios de las elecciones 2024 está Claudia Sheinbaum, aspirante por Morena y sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Xóchitl Gálvez, respaldada por los partidos PAN, PRI y PRD, quienes conforman la coalición Fuerza y Corazón por México. Y por último, Jorge Álvarez Maínez, postulado por Movimiento Ciudadano, partido que por primera vez tendrá un candidato presidencial. En cada proceso electoral, nuestros candidatos, tanto presidenciables como gobernadores y alcaldes, realizan un debate con el objetivo de dar a conocer sus propuestas y argumentar a favor o en contra de sus ideas y las de sus rivales políticos en un buen ejercicio de democracia, transparencia política y libertad de expresión. Sin embargo, históricamente este ejercicio siempre ha variado mucho entre la teoría y la práctica. El primer debate presidencial para las elecciones más grandes de nuestra historia resultó ser un ejemplo perfecto de esto, en donde los políticos usaron el foro que tenían ante millones de mexicanos para descalificarse entre sí con argumentos poco comprobables. Durante el primer debate presidencial, Sheinbaum, Gálvez y Maínez expusieron sus propuestas de la agenda política para tratar de apelar a la audiencia y convencerlos de que son la mejor opción. No obstante, y como pasó en el 2018, en 2012, en 2006 y en ocasiones anteriores, los funcionarios que buscan dichos puestos utilizaron datos falsos o sacados de contextos en diversas ocasiones para realizar argumentos a su favor. En un ejercicio de periodismo y transparencia política, el Sabueso de Animal Político y la Universidad Iberoamericana realizaron un análisis de verificación de datos sobre los dichos en el primer debate presidencial para investigar si los candidatos aseguraban que era verdad. Aquí en Click News te contaremos todo sobre las frases engañosas y verdades a medias que dijeron las y el candidato a la presidencia de México 2024. Antes de comenzar, explicaremos el proceso de verificación de datos para cualquier frase o dicho de una figura política. En primer lugar, se selecciona una frase del ámbito público y se pondera su relevancia, tanto el tema como por la persona que la dice. Posteriormente se solicita al autor de la frase la fuente de su afirmación para dirigirse a esa fuente y verificar si los datos están disponibles y si coinciden con los del autor de la frase. El que haya concordancia no establece que la afirmación sea verdadera, pues aún se debe contrarrestar con otras cifras o investigaciones de expertos en la materia, así como colocar la frase se pone en un contexto social, económico y o temporal. De esta manera la frase se confirma, se contrapesa o se refuta y la afirmación o argumento se califica con una de las 8 categorías: ridículo, falso, mentir con la verdad, engañoso, no se puede probar, discutible, inexacto y verdadero. Y por último, se publica el resultado. Ahora que ya saben cómo se realiza el trabajo de fact-checking en debates y ejercicios políticos, empezamos analizando los dichos de la candidata Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. ¿Por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia? La Ciudad de México perdió 9 años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. La verificación indicó que, según datos del INEGI, entre 2019 y 2020, la caída en este indicador fue de 7.3 años, cifra que se recuperó terminada la pandemia. En el caso de los hombres de la Ciudad de México, la esperanza de vida pasó de 73.4 a 64.5 años entre 2019 y 2020, mientras que las mujeres el cambio fue de 79.6 a 74.6 años. En el caso de los hombres de la Ciudad de México, la esperanza de vida pasó de 73.4 a 64.5 años, 8.9 años menos entre 2019 y 2020, mientras que en las mujeres el cambio fue de 79.6 a 74.6 años, 5 años menos.
En contraste, de acuerdo con los mismos datos del INEGI, entre 2020 y 2023, la esperanza de vida aumentó 7.6 años. En contraste, de acuerdo con los mismos datos del INEGI, entre 2020 y 2023, la esperanza de vida aumentó 7.6 años. En la Ciudad de México, para 2020, la esperanza de vida del total de la población fue de 69.2 años, mientras que para 2023 subió a 76.6 años. En el caso de los hombres, esta pasó de 64.5 años en 2020 a 73.8 años en 2023, mientras que la esperanza de vida de las mujeres pasó de 74.6 a 80 años. Entonces, aunque la esperanza de vida sí se redujo durante el primer año de la pandemia, este indicador volvió a aumentar cuando concluyó la emergencia sanitaria. Hay 240,000 millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Xóchitl Gálvez denunció que el gobierno de AMLO desvió 240,000 millones de pesos a un fideicomiso para su uso en obras faraónicas. Sin embargo, no especificó a qué fideicomiso se refirió ni el origen del supuesto presupuesto desviado, si bien es cierto que se dejaron de utilizar recursos destinados a la salud. Según el ejercicio de verificación realizada por el Sabueso, la Secretaría de Salud solo cuenta con 3 fideicomisos: Instituto de Salud para el Bienestar, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e Instituto Nacional de Rehabilitación. Cabe destacar que el Fondo de Salud para el Bienestar regresó a la Tesorería de la Federación 197,982 millones de pesos entre 2020 y 2022. Sin embargo, no es posible saber en qué se gastaron estos recursos debido a que una vez que se reintegran a la TESOFE, no se puede rastrear su destino debido a que no existe una ruta para conocer el uso de los recursos reintegrados. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo 1 de cada 3 niños tiene vacunación completa. Gálvez aseguró que solo 1 de cada 3 niños cuenta con esquemas de vacunación completos, lo que fue calificado como una afirmación engañosa, ya que aunque hubo una baja en años recientes, no se llegó al punto en que solo 1 de cada 3 infantes recibieron vacuna. De acuerdo con un estudio de Cero Desabasto que utilizó datos del Centro Nacional de Salud para la Infancia y la Adolescencia, se tuvo 84% del esquema de vacunación de hasta 1 año, mientras que en lo individual nunca estuvo por debajo del 30%. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. La candidata del Frente Amplio por México aseguró que el 70% de los niños en el país no comprenden lo que lee y 80% no puede hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. La verificación de la información permite determinar que para dar esta declaración utilizó cifras exageradas, pues de acuerdo con los últimos resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE, en México 66% de ellos no alcanza un nivel básico de habilidad matemática, es decir, 14 puntos menos de lo que señaló la candidata, mientras que 53% tiene carencias en comprensión de lectura, pero la cifra no alcanza lo dicho por la candidata. El porcentaje real es 17 puntos porcentuales más bajo. Ahora, sigamos con Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, PT y Partido Verde. Bueno, los índices de feminicidio a nivel nacional han bajado más de 40%. Cuando fui jefa de gobierno, decreté la alerta por violencia contra las mujeres en noviembre del 2019. Los datos del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que en 2018, último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, se registraron 919 víctimas de feminicidio en el país, mientras que en 2023, último año del que se tienen cifras completas, se contabilizaron 850. Eso arroja una reducción de 7.5%, no de 40%, de acuerdo al trabajo de fact-checking de Animal Político. El equipo de la candidata dijo que su fuente del dato de 40% era una gráfica de la Secretaría de Seguridad, pero en ella se hace una comparación engañosa de diciembre de 2018 con febrero de 2024. Solo se compararon meses, no años. Durante mi gestión, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es autónoma, creó la Fiscalía Antifeminicidios. Gracias a eso, en la Ciudad de México, feminicidio que se comete, feminicidio que es castigado. Es decir, 0 impunidad en feminicidios, gracias a un procedimiento de investigación que dio excelentes resultados y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional. Gracias, candidato.
No existen datos que respalden esa afirmación de la candidata, ya que en 2019 a septiembre de 2023 se contabilizaron 349 feminicidios en la capital y en el mismo lapso, según la respuesta de transparencia más reciente que se halló en el Tribunal Superior de Justicia capitalino, se dieron 144 sentencias. Si bien entre enero y octubre de 2022 vincularon a 57 personas y durante el mismo periodo en 2023 vincularon a 103, el solo hecho de vincular a proceso a una persona o encarcelarla no garantiza que no haya impunidad. Licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos 0 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y 0 pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad de la República que tuviera esta calificación y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Si bien es cierto que durante 2022 el gobierno capitalino no tuvo observaciones por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos y ese año fue el único gobierno estatal en lograrlo y fue el único estado que tuvo este logro, sin embargo es importante destacar que esto solo ocurrió en 2022. El gobierno de la CDMX aún no ha aclarado en qué gastó 7,771 millones de pesos de 2019 a 2021 durante la gestión de la candidata, como arrojan los datos del Sistema Público de Auditorías de la ASF. Y por último, pero no menos importante, vamos con algunas verificaciones realizadas por Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. A la vieja política no le importan las niñas y los niños, fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente, pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. De acuerdo con Maínez, la primera infancia no supera 2% del presupuesto de egresos. El dato es cierto, si solo se revisa el rubro asignado a primera infancia. En 2023, la cifra más reciente, la primera infancia recibió 9,266,782,736 pesos en el presupuesto de egresos, que equivale al 1,03% del presupuesto general. Pero si se incluye el anexo transversal para la atención de niñas y niños y adolescentes, rubro que sí integra la organización Pacto por la Primera Infancia para medir el presupuesto asignado a la niñez, el monto asciende a 26,848,329,950 pesos. Entre estas dos rúbricas equivale al 4% del presupuesto anual de este año. Cuando fui diputado local en Zacatecas también propuse una ley de paternidad responsable de obligaciones familiares y la volví a proponer como legislador federal. Es un tema central. 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral para dedicarse a las tareas de cuidado son mujeres. El candidato de Movimiento Naranja se lleva la primera calificación verdadera, debido a que según la encuesta nacional para el Sistema de Ciudadanos del INEGI publicada en 2022, revela que las mujeres tienden a renunciar a su trabajo cuando se ven excedidas por la carga de cuidados en el hogar. En México, 9 de cada 10 personas que abandonan el mercado laboral son mujeres y lo hacen para dedicarse a las labores del hogar, además de reducir su autonomía económica. El rol de ciudadanos implica una doble jornada. Las mujeres en el país dedican en promedio 37.9 horas por semana a los cuidados del hogar. Se trata de 1.5 más veces que las horas semanales, reporta el Instituto Mexicano para la Competitividad, quien analizó los datos de la encuesta para saber sobre la participación económica y las condiciones laborales de las mujeres. Esos datos sobre la desigualdad entre los niveles de pobreza entre hombres y mujeres son todavía más crueles en cuanto a niños. En contraste con la reducción de pobreza que muestra Coneval, las niñas y los niños son 45% de las niñas y los niños en pobreza, contra 31% de personas adultas o adultas mayores. De acuerdo con datos publicados por el Coneval, es cierto que el porcentaje de niños y niñas que viven en condiciones de pobreza en el país es superior al de las personas adultas y adultas mayores. En una base de datos abiertos del Coneval puede corroborarse que en efecto 45.8% de los niños y jóvenes menores de edad viven en pobreza, frente a 31% de las personas adultas. Por lo tanto, el dicho de Álvarez Maínez sobre las condiciones de pobreza en las que vive la infancia mexicana es verdadero, de acuerdo con la información oficial disponible. En el recuento general de frases verificadas, Xóchitl Gálvez registró 4 observaciones clasificadas como engañosas y una falsa. Sheinbaum, 2 falsas y 2 engañosas. Y Maínez registró una falsa, una engañosa y 2 verdaderas.
Desde aquí solo nos queda abogar por un mejor desempeño diplomático y político por parte de los tres principales actores de estas elecciones. El próximo domingo 28 de abril a las 8 de la noche, todos los mexicanos tenemos una cita para presenciar el segundo debate presidencial, el cual tendrá como tema la ruta hacia el desarrollo de México y hablará de temas como crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad y cambio climático, así como desarrollo sustentable. Después de todas las cifras y estadísticas, y aunque pueda parecer pesado recibir tanta información, verificar los dichos de nuestros políticos es necesario para que nosotros como ciudadanos podamos hacer un voto informado y conocer las propuestas de nuestros representantes. Desde aquí solo nos queda abogar por un mejor desempeño diplomático y político por parte de los tres principales actores de estas elecciones. Esto fue todo en nuestra primera parte para esta edición de Click News. Si te gustó el contenido, te invitamos a suscribirte, síguenos en todas nuestras redes sociales y disfruta de todas las secciones. Yo soy Rodrigo Dícar, muchas gracias, Lalo Gómez en la producción y Ricardo García en el guión. Nos despedimos. Esto es Click News.